Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro seminario de emprendimiento del día de hoy. Nos acompaña la licenciada Rocío Arias y nos estará hablando sobre el tema contratación de personal para emprendedores. Voy a hacer una breve lectura de su semblanza para que podamos conocerla mejor. Rocío del Carmen Arias Reza. Nacida en la Ciudad de México, Rocío es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con diversos cursos, actualizaciones y diplomados en Derecho Constitucional, Laboral y Seguridad Social, impartidos por diversas universidades e instituciones: Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Tribunal Superior de Justicia, Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Suprema Corte de Justicia de la Nación. Colabora activa desde el 2016 en Sistema de Incubadoras de Empresas Innova UNAM, con conferencias relacionadas a la contratación de personal, derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores, reforma a la Ley Federal de Trabajo y el trabajo en tiempo de pandemia. Socia fundadora y co-CEO de Marín Arias y Abogados Asociados S.C. desde 1998. Cargos desempeñados: Procurador de la Defensa del Trabajo, asesor del titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje, así como funcionario coordinador de la misma, desempeñando funciones relacionadas con asuntos obrero-patronales en lo individual y colectivo. Mención y colaboración en la edición 2020 en el libro Pinceladas de 100 líderes empresariales. Conferencista en diversas instituciones públicas y privadas, todas ellas relacionadas con temas laborales. Candidata a diputada federal en 2015. Asimismo, participaciones en conferencias nacionales e internacionales en 2002 y en el cuarto Encuentro Interamericano de Derecho Laboral y Seguridad Social, Asociación Americana de Juristas, Sociedad Cubana de Derecho Laboral y Seguridad Social en la Unión Nacional de Juristas de Cuba, marzo, Ciudad de La Habana de Cuba. En 2004, participó en el Encuentro Internacional Jurídico Laboral, visitas a los tribunales y juzgados e instancias superiores de lo laboral, asistencia, conocimiento y desarrollo del procedimiento en las audiencias laborales en julio en Madrid, España. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la licenciada Rocío Arias para que pueda iniciar con su presentación. Tiene su micrófono apagado, licenciada. Muchas gracias, buenas tardes. Es un gusto contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes a este hermoso seminario. Agradezco a mi alma mater, Universidad Nacional Autónoma de México, y agradezco también su invitación al Instituto de Materiales, de Investigaciones en Materiales, por esta deferencia. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo a nuestra plática. Y al finalizar tendremos un bloque de 10-15 minutos para preguntas. Y bueno, pues comenzamos. Y ok, bueno, pues vamos a hablar el día de hoy de la contratación de personal para emprendedores y bueno, para todas las empresas que lo requieran. Estamos hablando de que vamos a tener un marco legal siempre para cualquier tipo de contratación y obviamente se regulan las relaciones de trabajo entre empleador y trabajador, esto es entre patrón y trabajador, a través de un contrato de trabajo en donde se van a plasmar los derechos y obligaciones para ambos conforme a la ley. Estos van a estar regulados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, Ley de Sistema de Ahorro para el Retiro y los convenios y tratados internacionales. También es cierto que para que una relación de trabajo se dé, se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que da origen a la prestación de un trabajo o de un servicio personal subordinado mediante el... ¿Ok? Listo. Sí, perfecto. Ok, vámonos entonces. Muchas gracias. Hablamos de que necesitábamos un marco legal: Constitución Política, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Sistema para el Ahorro del Retiro, convenios y tratados internacionales. Y hablamos de que para que una relación de trabajo se dé, necesitamos una subordinación y un pago. ¿Qué es trabajador? ¿O qué es trabajo? Trabajo es la actividad humana o intelectual, material, independiente del grado de preparación. Un contrato, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en cualquiera que sea su forma o denominación, es la cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario.
¿Qué es el empleador o el patrón? Es la persona física o moral que utiliza los servicios de una o de varios trabajadores. ¿Y qué es trabajador? Es aquel que presta sus servicios a una persona física o a una persona moral por un horario, salario, categoría y un salario. Eso es básico. Empleador y trabajador. Derechos y obligaciones y se van a encontrar reguladas por la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 3, con las modificaciones que ha habido, nos dice que el trabajo es un derecho y un deber social. No es un artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quienes lo prestan, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe de efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para los y las trabajadoras, las familias y sus dependientes. También nos dice que no podrá establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico, nacional o género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. No se considerará discriminatorias las distintas exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija la labor determinada. Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación y adiestramiento, la formación para el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad, la calidad del trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban de generar tanto a trabajadores como a patrones. ¿Qué es un contrato individual de trabajo? Cualquiera que sea su forma de denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal y subordinado, mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero en el contrato celebrado produce los mismos efectos. En el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo se presume la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre la que presta el trabajo y quien lo recibe. Esto nos lleva a una nueva modalidad ahora con esta pandemia del teletrabajo o home office, que es una forma igual de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del patrón o empleador, por lo que no se requiere de la presencia física de la persona trabajadora, ya que estamos bajo la modalidad de teletrabajo o home office. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta modalidad se van a utilizar tecnologías de la información y de la comunicación para el contacto con el mundo exterior entre la persona trabajadora y el empleador. Para los efectos de esta modalidad de teletrabajo se entenderán por tecnologías de la información y comunicación al conjunto de servicios, infraestructuras, redes, softwares y aplicaciones informáticas y dispositivos que tendrán como propósito facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo, así como las que se necesitan para la gestión y transformación de la información, en particular los componentes tecnológicos que permitan crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar la información. Esto lo vamos a lograr a través de iPads, computadoras, ordenadores, que nos faciliten esta tarea. Dichas disposiciones serán para aquellas relaciones laborales que se desarrollen en más del 40% del tiempo en domicilio de la persona trabajadora. Esto es del trabajador, ¿ok? Bajo la moda de teletrabajo o en el domicilio elegido por el empleador para esta situación. La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social detalló que las condiciones de teletrabajo también deben de regularse en un convenio y por escrito pactado entre las partes y tendrá un principio de reversibilidad. ¿Esto qué es? Que al momento de que el semáforo cambie,
nosotros podríamos regresar a la fuente de trabajo destinada por el empleador para seguir con el desempeño de nuestro trabajo y así regresar a la estancia de presencial. Resaltó que la reforma a la Ley Federal del Trabajo contempla que este esquema forme parte del contrato colectivo si la empresa lo tiene y si no de un contrato en lo individual, en el caso de que exista en la empresa, por lo que el teletrabajo y el acuerdo para implementar los detalles de esta modalidad deben de quedar establecidos y por escrito. Eso es muy importante y con el mismo salario y las mismas condiciones de seguridad social. ¿Qué es un contrato colectivo? ¿Qué es un contrato ley? ¿Qué es un contrato individual? ¿Qué es un contrato por obra determinada, por tiempo determinado, por temporada o indeterminado? Eso lo vamos a ver a continuación. Y aquí en el esquema les presento los artículos donde se regulan en la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es el contrato ley? El contrato ley es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales deben de presentarse en el trabajo en una rama determinada de la industria. Puede ser textil, puede ser mercantil, pero debe de estar un criterio aunado. Y bueno, se declarará como obligatorio en una o varias entidades federativas o en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades y será de conocimiento en todo el territorio nacional. Es un contrato colectivo. El contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios sindicatos de patrones con el objeto de establecer las condiciones según las cuales deba de presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. También nos encontramos que en la Ley Federal del Trabajo está regulado el trabajo de menores. Los mayores de 15 años pueden prestar libremente sus servicios con las limitantes establecidas en la ley. Los mayores de 15 y menores de 16 necesitarán autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos de un sindicato al que pertenezcan, y esta autorización se dará dentro del tribunal, dentro de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, con el inspector de trabajo o autoridad política. Los menores trabajadores deben de percibir el pago de sus salarios y ejercitar en su caso las acciones que correspondan. El artículo 22 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que cuando las autoridades del trabajo detecten trabajando a un menor de 14 años fuera del círculo familiar, ordenarán que de inmediato cese sus labores. Al patrón que incurra en estas conductas se le sancionará con una pena establecida en el artículo 955 de esta misma ley. En el caso de que el menor no estuviese devengando sus salarios que preste por él mismo, el patrón deberá resarcirle las diferencias. Esto es, si él tiene 14 años y el salario tiene 15 años y el salario es de 100 pesos, no podrá por tener menos años pagarle 80 o 70, tendrá que pagarle el mismo salario por la categoría que está desempeñando. Y se entenderá por círculo familiar a los parientes del menor, por consanguinidad, ascendientes o colaterales hasta segundo grado. El artículo 23 nos dice que los mayores de 16 años pueden presentarse libremente a prestar sus servicios con las limitaciones que establece la ley. Los mayores de 14 y menores de 16 necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos del sindicato al que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje y del inspector de trabajo o de la autoridad política. Los menores trabajadores pueden percibir el pago de sus salarios y ejercitar las acciones que les correspondan. ¿A qué viene todo esto de menores trabajadores? Muchas veces, cuando uno es emprendedor y tiene su empresa o su negocio, a los parientes, a los sobrinos, a los primos, se nos hace fácil decirnos, vente a trabajar, pero ok,
Vente a trabajar, la ley lo protege, lo cuida y lo tutela. Debe de tener un salario remunerado y debe de tener las condiciones de seguridad social al igual que los demás empleados. Las condiciones de trabajo deberán de hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables y se harán 2 ejemplares, en el cual quedará uno en poder del empleador y el otro en poder del trabajador. Ok, el escrito en el que consten las condiciones de trabajo deberá tener, y esto es muy importante, son condiciones que están reguladas en la Ley Federal del Trabajo. Deberá contener nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, clave única de registro de población, registro federal de contribuyentes, domicilio del trabajador y domicilio del empleador. 2. Si la relación de trabajo es por obra determinado o por temporada o de capacitación inicial o por tiempo indeterminado y en su caso se sujeta a un periodo de prueba, deberá de especificarse. 3. El servicio o servicios que deban de prestarse, los que se determinan con la mayor precisión posible. Esto es, eventual, sí, pero eventual ¿para qué? Eventual para ventas, eventual para entregas, eventual para doblar piezas, eventual para almacenar alimentos. Debe de ser muy específico el contrato. Después, la forma y el monto del salario, que deberá de ser en moneda de curso legal y podrá ser a través de depósito o de transferencia o bien en efectivo, que bueno, hoy eso es un riesgo. Quinto, la duración de la jornada de trabajo. La jornada de trabajo está dividida en 3 partes, diurna, nocturna o mixta. La diurna deberá de ser de 6 a 20 horas y la nocturna será de 20 horas a 6 horas. La mixta tiene periodos tanto de la jornada diurna como de la nocturna. Cuando en el periodo nocturno sea menor a 3 horas y media. Eso será lo más benéfico porque si no empezamos a pagar otro tipo de salarios y sobresueldos. Cuarta, el lugar o los lugares donde deberá de presentarse el trabajo, la ubicación completa y correcta y en la moda de teletrabajo puede ser el domicilio del trabajador o bien el que la empresa determine para no tener contagios. El día y el lugar y el salario del pago deberán de estar especificados también en el contrato, si es semanal, si es catorcenal, si es quincenal, si es mensual. En el caso de una obra determinada, si se paga en 2 partes, si se paga en 3 partes, todo debe de estar muy, muy especificado en el contrato para que después no haya malos entendidos. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos y en los planes y programas establecidos en la empresa, conforme a lo dispuesto a la Ley Federal del Trabajo. Otras condiciones de trabajo, tales como los días de descanso, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y antigüedad, dependerán de la fuente de trabajo, si tiene contrato colectivo, si los trabajadores tienen beneficios diferentes y si no, las que se encuentran plasmadas en la ley. Décima, la designación de beneficiarios, y esta fue una modificación a la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es la designación de beneficiario? Una vez que se han dado tantas modalidades, desgraciadamente, de robos, asaltos y violencias en metros, micros, peceras, bueno, la ley decidió contemplar y proteger a sus trabajadores. Esto es que ahora que te contrates en una empresa, la empresa tiene la obligación de darte una carta de designación de beneficiarios donde tú plasmarás de tu puño y letra todas personas que en el caso de que suceda alguna desgracia, serán los beneficiarios de tus partes proporcionales que te corresponden o tus salarios que tenías devengados. La designación de beneficiarios a la que se refiere el artículo 501 de esta ley para el pago de los salarios, prestaciones y devengadas no cobradas a la muerte de los trabajadores o a las que se generen por el fallecimiento o desaparición derivado de un acto delincuencial. Ok, ahora, para hacer las contrataciones debemos de observar
que cada empresa tiene diversas necesidades, para lo cual les hice un organigrama, a grosso modo, para saber cuáles son los puntos a los que tienen que referirse al momento de contratar a su personal. Deberán de primero hacer un análisis de las necesidades de la empresa, qué necesito, para qué lo necesito y por qué lo necesito. Hacer el perfil del puesto, de la categoría que yo vaya a contratar, el reclutamiento de las personas que necesite, 10, 5, 15, para poder hacer un análisis estructural, una investigación laboral y una entrevista. La valoración, no es cierto, la selección de candidatos, que pueden ser 10, 5, o los candidatos que se requieren, la valoración de su currículum, de su formato, de su educación, la investigación laboral, esto es las fuentes en las cuales ha prestado sus servicios, con qué categoría y qué duración ha tenido en ellas, una entrevista presencial que siempre es como muy básica para el feeling de saber si es o no la persona correcta que necesitamos en nuestra empresa, la toma de decisión estructurada con el área de recursos humanos, el patrón, o bien la comisión que se encargue de designar los puestos y funciones, la incorporación, la carta de ofrecimiento de trabajo a la nueva persona, quedar en los puntos concretos que son horario, salario, categoría y sus obligaciones, y después la contratación. Esos son como que los pasos bases para poder tener lo más cierto o lo más cercano a lo que requiera nuestra empresa. Ok. Para esto, pues obviamente vamos a tener la vacante, los requisitos que debemos de definir de la persona que queremos contratar, la consolidación o estrategia de capacitación dentro de la empresa, el diseño y realización de los filtros telefónicos y mapeos, una búsqueda de reclutamiento o convocatoria, la entrevista, la evaluación del postulante, hacer una presentación de candidatos. El cliente elegirá al candidato, el patrón o el empleador. Y si es así, bueno, pues la propuesta económica, y el candidato aceptará o no aceptará. De no aceptarla, bueno, seguir con el proceso de los candidatos restantes. De aceptarla, firmar el contrato, fecha de ingreso, alta ante el IMSS y, bueno, pues el cierre exitoso de la posición. Ok. En el contrato deberemos establecer si es por obra o tiempo determinado, si es eventual o si es una obra determinada. Para un contrato de eventual hay dos formas. 90 días, un trabajo base, trabajo especializado que requiere a una persona técnica en un puesto específico y que cuenta con ese currículum. El contrato de eventual será de 180 días. Y se hará constar por escrito y serán improrrogables. No es de que vas a tener 20 contratos de eventuales de 90 días durante 10 años. No, no. Un contrato de eventual por 90 días o de 180 días si el perfil del puesto así lo requiere. No más. Son improrrogables. Y en este mismo, bueno, pues habrá su salario, estará su seguro social, las prestaciones para su categoría, y al término de los eventuales, pues será sin responsabilidad. Habrá un contrato por obra o tiempo indeterminado planta, todos los hechos, derechos y obligaciones que se encuentran consagrados en la ley como vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, antigüedad, si la genera, serán del trabajador. Y si hay un contrato colectivo de trabajo, donde en vez de que el primer año sean 6 días, sean 10, bueno, pues serán extensivos también para este nuevo trabajador. La relación de trabajo, pues ya quedamos que vincula a dos personas, al patrón o empleador y al trabajador. El patrón tiene la obligación de tener un contrato y hacer pagos y aportaciones, y el trabajador tiene derechos, pero también tiene obligaciones al contratarse. Hablamos ahora de las cuotas patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué es esto? La suma total de dinero aportado al Instituto Mexicano del Seguro Social para los trabajadores
y patrón es la cuota social que aporta el gobierno mexicano. Para su determinación se toman en cuenta y harán un salario base de cotización para el trabajador. El salario mínimo en la Ciudad de México, el salario mínimo del área geográfica en la que se encuentre el asegurado y los porcentajes que fija la ley del Seguro Social, el pago que cubre los 5 seguros que ofrece el IMSS bajo el régimen obligatorio que será enfermedad y maternidad, riesgo de trabajo, invalidez y vida, retiro en cesantía en edad avanzada, vejez, guarderías y prestaciones sociales, riesgo de trabajo y aportaciones al Infonavit. Entonces, quiere decir que esta aportación es tripartita. Será patrón, trabajador y gobierno para conformar este pago de cuotas patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ok, si bien es cierto que hablamos de derechos y obligaciones para el patrón o empleador y para el trabajador, estas también se encuentran reguladas en la Ley Federal de Trabajo. Las causas de rescisión sin responsabilidad para el patrón son o causas de despido todas aquellas que se encuentran contempladas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Y las causas de rescisión sin responsabilidad para el trabajador son aquellas que se encuentran reguladas en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es la rescisión? La rescisión se define como la disolución de las relaciones de trabajo, decretada por uno de los sujetos cuando el otro incumple gravemente sus obligaciones. El patrón o empleador, el trabajador tienen derecho a promover la demanda de rescisión por causa o causas de rescisión que deberán de ser comprobadas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, respectivamente. Ok, cuando se contrata a un trabajador o a un colaborador, la única certeza que tenemos o que se tiene es que en algún momento la relación laboral va a terminar. Puede ser en 1 año, en 2 años, en 5 años, en 15 años o en 30 años. Pero de que se va a terminar, se va a terminar. Ya sea por causas imputables también al trabajador o al empleador, o bien por ello porque se pensione o porque así que este patrón deberá de encontrarse siempre preparado para cubrir las cantidades que para cada situación en particular contempla la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué es una liquidación? Las causas de terminación de una relación laboral se encuentran previstas en los numerales 47, 51, 53 de la Ley Federal del Trabajo y son por mutuo consentimiento o no. Y puede ser válido sin la ratificación ante una autoridad siempre y cuando no haya renuncia de derechos. ¿Qué es una renuncia de derechos? Que si tú como trabajador decides renunciar a la empresa a la que vienes prestando tus servicios porque tienes una mejor propuesta, tus pagos proporcionales son garantías constitucionales y son tuyos. Tus partes proporcionales de vacaciones, de prima vacacional, de aguinaldo o de antigüedad. O bien, si tú tienes una desavenencia con tu patrón o empleador y él dice, te vas, te retiras, ok, ahí cambian los supuestos, ahí estás ante un despido injustificado y entonces tendrás derecho a 3 meses o 20 días por año, más todas tus partes proporcionales. Si eres un trabajador que tienes 15, 20 años desempeñándote, que tendrás derecho también a tu pago de tu prima de antigüedad, ¿ok? Entonces, jamás debemos de renunciar a nuestros derechos, por más enojados, por más molestos o por más violentados que estemos. Hay procuradurías donde tú puedes acudir, como la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a manifestar tu inconformidad y ellos serán llamados ante esta autoridad. El servicio es gratuito y tú puedes solicitar lo que te corresponde por derecho. Jamás deberá de haber renuncia de derechos y en caso de fallecimiento del trabajador, los que tendrán derechos serán sus beneficiarios. Como lo manifestamos hace rato, todos aquellos que describan en su carta de voluntades de designación de beneficiarios
y si no están, bueno, en línea directa por sangre serán el esposo, la esposa, los padres, no hay padres, los abuelos, ¿sí? Pero los derechos de los trabajadores a los que vamos es que no mueren a tu muerte, o sea, siempre va a haber alguien que pueda reclamar esas prestaciones a las que tú tuviste derecho y por las que trabajaste. ¿Ok? La inhabilidad física y mental de un trabajador que haga imposible la presentación al servicio prestado y la rescisión. Dependiendo de la causa o motivo de la terminación de la relación del empleador, se efectuarán los pagos correspondientes conforme a lo siguiente. 3 meses si es un despido injustificado, 20 días si demandas una reinstalación, tu prima de antigüedad que la ley marca que es a partir de 15 años cumplidos y será al doble del salario mínimo vigente si es que lo rebasas. Si no lo rebasas, será tu salario. Pero si ganas 4 veces más, será al doble del salario mínimo. Tus partes proporcionales, que son tus vacaciones, tu prima vacacional, tu aguinaldo, y estas no son al terminar el año. Hay partes proporcionales que de interrumpirse una relación laboral corren a partir de ese tiempo. Las prestaciones que haya generado el trabajador, esto es, si eres un vendedor y tienes comisiones pendientes, si tienes premios, si tienes vales, si tienes bonos, todas esas prestaciones también serán arropadas dentro de la misma liquidación. Y bueno, para todo esto, pues hay procuradurías, como ya se los mencioné, que están al servicio de los trabajadores, donde tú acudes de manera personal, sin abogados, porque los abogados te los ofrece la autoridad, el servicio es gratuito y la calidad es muy buena. Ok, aquí tenemos una tabla donde hablamos de supuestos, un finiquito, una indemnización por negativa de reinstalación, una prima de antigüedad, que es al doble del mínimo vigente, que fue lo que les expliqué, una gratificación por invalidez y salarios vencidos. Cuando hay una renuncia voluntaria, ¿a qué tenemos derecho? A nuestro finiquito, que son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y si tienes más de 15 años, tu antigüedad. Tú como patrón siempre debes de saber que estos pagos se deben de realizar. Ahora bien, aquí hay algo bien importante. El que paga mal, paga 2 veces. Siempre que tú como patrón vayas a liquidar a un trabajador, lo más recomendable es que lo hagas dentro de la junta local, de una procuraduría o del tribunal. Que el pago sea hecho ante una autoridad, revisado y pasado ante un secretario de acuerdos para que se eleve a una cosa juzgada. Y además es deducible. Entonces, siempre que vayan a realizar un pago, en vez de tardarte 1 hora, igual te tardas 3, pero lo haces bien. ¿Me explico? Entonces, hablamos que cuando hay una renuncia voluntaria es tu pago de finiquito y tu pago de prima de antigüedad, si fuera el caso, y de salarios de vengados si hubieran corrido en el periodo de la liquidación. Cuando hay un despido injustificado, es el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, antigüedad, de tu indemnización constitucional, que son 90 días, o si demandas tu reinstalación, puede ser tus 90 días más tus 20 días por año, tu prima de antigüedad, si la generaste, esto es, si tienes los 15 años cumplidos, y los salarios que hayan corrido hasta el día de tu liquidación. El trabajador que rescinde por causa imputable al patrón, de acuerdo al artículo 51, tendrá derecho a su finiquito, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, a su indemnización de 90 días, a sus 20 días por año y a su prima de antigüedad. Ahora, ¿qué pasa si el patrón no te quiere dar las prestaciones que te dice la Ley Federal del Trabajo? Bueno, como en todas las cosas, hay conciliaciones. Tú tienes derecho, si bien es cierto, a todas estas prestaciones, pero ¿qué pasa si tú estás en un apuro, si no te quieres llevar un procedimiento de 4 o 5 semanas santas y con esta pandemia 8? O sea,
largo, pues que puedes llegar a una conciliación. La Ley Federal del Trabajo contempla las conciliaciones en todas las etapas de su procedimiento. ¿Y qué es una conciliación? Las conciliaciones son mutuas y recíprocas concesiones. Uno cede y otro aporta, en virtud de tiempo y de dinero. Porque si bien es cierto que un trabajador no paga los servicios de su abogado hasta el final de su procedimiento, el patrón sí entra pagando el servicio de su abogado más lo que tiene que pagarle a su trabajador, que por lo pronto partes proporcionales son de ley. Entonces, las conciliaciones son amigables, son recíprocas y ambos terminan en santa paz. Cuando el despido es justificado sin responsabilidad para el patrón, este tendrá que pagar el finiquito, que son las partes proporcionales, y si se hubiera generado una prima de antigüedad, la prima de antigüedad. ¿Qué es un despido justificado sin responsabilidad para el patrón? Que llegue en estado de ebriedad, que llegue narcotizado, que no cumpla con los planes y programas, que sea una persona que falta, que sea una persona que robe, que sea una persona que no se adapte a las necesidades de la empresa y que todo el desenvolvimiento que ella tenía que tener esté plasmado en el contrato y no las cumple. La incapacidad permanente total del trabajador por accidente o por riesgo de trabajo implica una liquidación de sus partes proporcionales de su prima de antigüedad. Las demás prestaciones serán subrogadas y correrán a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. La invalidez del trabajador es igual. El patrón tendrá que pagar sus partes proporcionales, su prima de antigüedad y su gratificación por invalidez, que puede ser hasta un mes de salario. Por muerte del trabajador es su finiquito de sus partes proporcionales, su prima de antigüedad y la gratificación que el patrón guste dar a la familia. Para todo esto, nos encontramos con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que son los nuevos tribunales que se han creado para desahogar un poquito más la carga de trabajo que tenía tanto la Junta Local de Conciliación de Arbitraje como la Junta Federal, y que ahora se consignan todas dentro de un tribunal, y estos es un organismo público descentralizado, sectorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tiene una personalidad jurídica y patrimonio propio. Su función es meramente conciliatoria, de jurisdicción federal, y tendrá un papel preponderante. ¿Por qué? Porque muchas veces en una relación laboral, con un trabajador, pensemos que tiene 15 o 20 años, que forzosamente conoció a su patrón o a su directivo y no se entendió con el nuevo jefe de recursos humanos o no se entendió con su nuevo jefe inmediato, complican este buen entendimiento de 30 años o de 15 años o de 10 años por una falta de comunicación. Y entonces lo remite, lo despide y lo envía a un área donde no lo conocen, no lo han tratado, y que bueno, después de 15 o 20 años, si nadie se ha ido de una familia feliz y tú lo has tenido ahí, quiere decir que es un buen elemento de trabajo. Entonces, lo que hace la función conciliatoria es acercar todas esas amabilidades que han transcurrido en el tiempo para llegar a un arreglo. También es cierto que muchas veces en un centro de trabajo hay discriminación y no se habla y no se entiende, y el patrón no lo sabe, y a recursos humanos no le interesa porque hace números, y el jefe inmediato abusa y sigue doblegando o subyugando o amenazando o acosando a sus trabajadores, tanto física como emocionalmente, y eso pues en una conciliación se detona, se abre y se ventila en una mesa ante la autoridad. La función registral nacional de los sindicatos y de los contratos colectivos también va a estar regulado por esta. Los reglamentos interiores de trabajo,
y tendrán facultades de verificación en la mayoría de los trabajadores que elijan y sus directivas sindicales que los respalden en sus centros de trabajo y colectivos. También se emitirá la constancia de responsabilidad para la celebración de un contrato colectivo inicial. Siempre acercarte a la autoridad te va a dar todas esas ventajas de poder tener, estar y sostener una buena relación con tu empleador. Y bueno, sin más preámbulo a esto, quisiera saber si tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen preguntas. Muchas gracias, licenciada Rocío. Vamos a proseguir con la ronda de preguntas y respuestas. Los participantes que tengan alguna duda pueden irnosla dejando en el chat. Antes de iniciar con esta ronda, me permito hacer unos pequeños anuncios, invitándolos a nuestros siguientes eventos. Hacemos la cordial invitación a que asistan a nuestros siguientes seminarios de emprendimiento titulados Administración de Proyectos para Emprendedores e e-commerce como una oportunidad de negocios, que se llevarán a cabo los días martes 30 de noviembre y martes 7 de diciembre, respectivamente, en un horario de 12 a 13 horas. Ahora sí, vamos a empezar con las preguntas. Ya tenemos aquí una en el chat de Ezequiel Juárez. Muy interesante su ponencia. Me gustaría saber cuáles son los principales problemas que usted ha notado que tienen los emprendedores a la hora de la contratación del personal. Hola Ezequiel, buenas tardes, gracias por estar presente. Mira, no son problemas como tales. Yo creo que cuando tú decides crear algo e ir por tu sueño, te vas a topar con todo tipo de problemas. Desde dónde me instalo, cómo me instalo, quién me ayuda, qué hago bien, qué hago mal. Y precisamente por eso la Universidad Nacional Autónoma de México, en su incubadora, tiene ese cobijo hacia los emprendedores, de darles mentorías en el área laboral, de darles mentorías en el área contable, de darles mentorías en el áreas administrativas y arroparlos, porque bueno, pues nadie nace sabiendo todo y un emprendedor lo que hace es crear, inventar, desarrollar, pero obviamente no tiene toda la infraestructura ni todos los elementos para detonar ese potencial y llevarlo al éxito y para que tú logres ir por tu sueño. Precisamente por esto mismo, la UNAM hace estas series de conferencias y de ciclos para arroparlos y cobijarlos y para, así como tú, Ezequiel, que tienes esa duda y inquietud, irlas ventilando. Habrá quien sea más ducho en el área contable y administrativa, ok, va, pero habrá quien diga el área legal y contratarlo, y cómo lo contrato, y dónde lo doy de alta, y cómo me constituyo, y qué me conviene, o soy una SAS, o soy una SAP, o soy una SA, o soy una SADCB. Precisamente para eso son todas estas mentorías, para apoyarlos, para arroparlos y para llevarlos por el mejor camino. Tenemos otra pregunta de Carlos Guevara. Nos menciona, ¿cuál es el principal problema más común al ser emprendedor? Para enfocarnos principalmente en él. ¿Qué será un problema como para ser un buen emprendedor? Uno es decidirte. Una vez que tienes la intención, aparecen los mecanismos. Este es un mecanismo. Las mentorías que te da la UNAM. Una vez que tú logras tener tu intención, aterrizarla, vas a empezar a ver cómo desarrollar y detonar a través de todos los elementos que se te presenten y que los tienes al alcance de tu mano. Eso sería lo más importante, que tú tengas la intención, que tengas el sueño para que aparezca el mecanismo. Y una vez que aparece el mecanismo, vas a tener otra duda o otro problema y va a volver a aparecer, pero tienes que ubicarlo. Siempre tienes que tener muy claro y muy preciso qué quieres para saber a dónde vas y qué vas a hacer. Tenemos una pregunta más de Pepe Sánchez. ¿Es posible que un menor de edad intente crear una empresa o negocio de manera formal? Puedes crearla, puedes desarrollarla. Si tú sueñas, lo puedes tener. Nada te impide hacer lo que tú quieras. Lo único que debes de tener en cuenta siempre es las formalidades de la ley.
Puedes crear tu empresa, no tienes ningún problema, pero apégate a todo lo que son los lineamientos, tanto para ti como empresario, como para las personas que dependan de ti. Una empresa es como un niño chiquito, o sea, el primer año, todo lo que tengas, reinviértelo. El segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto año. Una empresa tiene que ir evolucionando, pero va a ir evolucionando en virtud de lo que tú logres convertir de ganancia en exponencial. ¿Me explico? Porque tú nunca vas a estar a salvo de tener algún problema. Jamás. Una vez que uno decide emprender, si no es la luz, es el agua, si no es el agua, son los impuestos, si no son los impuestos, son los aguinaldos, si no son los aguinaldos, son las vacaciones, las primas vacacionales, los pagos de aportaciones al Seguro Social. Todo ese cúmulo de necesidades que tiene una empresa, vas a tener que entender, aprender a visualizarlo y a dividirlo, porque en una empresa, como bien dice Marx, división del trabajo. Uno piensa, uno crea, uno hace, desarrollo manitas, estructura las piernas y tener la visión para poder ser compatible con todas las áreas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más de YA. Desde su perspectiva y experiencia, ¿cuáles son los mejores consejos que le han dado en este proceso de emprendimiento? ¿Y qué sabe ahora que nos puede mencionar que le hubiera gustado saber al empezar a emprender y qué ha sido clave en este proceso? Mira, yo creo que clave en este proceso es el sentirte arropado, el no estoy solo, ¿me explico? El, ok, desarrollé un globo para tapar las cañerías. Tengo a la UNAM que ve por mí, me cobija, me tutela y me apoya económicamente. ¿Qué tengo que hacer? Seguir lineamientos, seguir estructuras. De verdad, muchachos, el camino recorrido para el emprendimiento es de la A más la B, más la C, más la D, y así te vas hasta la Z. Nadie va a descubrir el hilo negro de una metodología tan perfecta como la tiene la UNAM, ni como están en los proyectos de emprendedores. De verdad, no se salten los pasos, háganlos todos al pie de la letra. No me gusta, ni modo. Tengo que saberlo, tengo que aprenderlo, tengo que escuchar las conferencias. El día que hable con el contador, bueno, igual ya esa parte sí me la sé, yo la escuché. Y entonces te empiezan a hacer el gusanito de la duda. No confíen, lean, instruyanse, edúquense. No importa que no sea su área, algo se queda en el cerebro y ese algo sale en el momento que lo vas a requerir. ¿Qué es lo más importante y qué es la clave? No pierdan los pasos. Síganlos todos al pie de la letra. Y tenemos una pregunta más de Luis Octavio. Se nota mucho su preparación, gracias por la ponencia. Mi pregunta es, ¿qué le recomienda a un negocio que tiene empleados de la familia pero quiere iniciar a contratar a otras personas? Ok, si es la familia, es como los menores, Luis Octavio, de verdad. Para jugar se estipulan reglas del juego, siempre, en cualquier momento y en cualquier situación. De verdad, sea tu mami, sea tu papi, sea tu tío, sea tu hermana, reglas claras, contratos, siempre todo por escrito, siempre pagos puntuales, siempre tener los dados de alta. De verdad es muy, muy importante que aunque sean parientes o amigos, tengas las cosas de conformidad con la ley. En mi vida como procurador de la defensa del trabajo, como funcionario conciliador, los juicios más tristes y más desgastantes son los de familia. Padres demandando a hijos, madres demandando a hijos, hijos demandando a padres, tíos demandando a sobrinos. De verdad, muchachos, no se salten los pasos, reglas claras y por escrito. Para jugar se establecen siempre reglas del juego. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, licenciada Rocío. Me permito dar lectura al reconocimiento del cual le hacemos una entrega simbólica.
El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la licenciada Rocío Arias por su ponencia Contratación de personal para emprendedores en el marco del Seminario de Emprendimiento del Instituto de Investigaciones en Materiales, Ciudad Universitaria, a 23 de noviembre de 2021. Por mi raza hablaré el espíritu. Firma la doctora Rocío de la Torre Sánchez, secretaria de vinculación del Instituto de Investigaciones en Materiales. Muchas gracias, licenciada Rocío, por habernos acompañado el día de hoy. Fue un gusto contar con su presencia y que nos haya compartido todo este conocimiento. Pues agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Instituto de Investigación en Materiales y a todos ustedes su participación, su escucha. En verdad, muchas gracias. Estos tiempos son difíciles, pero esperemos pronto reunirnos en una deliciosa aula para poder seguir llevando a cabo este granito de arena a mi hermosa universidad. Agradezco mucho su atención y aquí estamos.